4, 17 al 21. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ilumines, que nos des sabiduría y sobre todo te pedimos, Dios, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y produzca el efecto para lo cual, Señor, la has enviado. Haz tu obra, Señor, tu obra gloriosa en cada vida y en cada corazón, a través de tu palabra, Señor. Opera en nuestras vidas, Dios. Te rogamos en esta hora que tú tomes el control absoluto de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Señor, y que seas tú manifestándote en la vida de cada uno de los que hemos venido a buscarte. Señor, hoy te entregamos oídos abiertos y corazón sincero para escucharte, Señor, y para obedecerte. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros no podemos vivir como viven los demás. No podemos. Pero no se trata de que lo tengamos prohibido. No se trata de que tengamos una prohibición de vivir de cierta manera. Se trata de que el comportamiento y la conducta de un individuo está determinada por el estado de su mente. Repito, la conducta y el comportamiento de un individuo está determinada por el estado de su mente. Como es tu mente en tu interior, así será tu conducta y tu comportamiento. No podemos ver los pensamientos de nadie. No podemos conocer los pensamientos de nadie. Pensamos y nuestra mente es algo así como un cuarto oscuro y oculto, donde nosotros pensamos que allí podemos guardar nuestros más negros pensamientos, nuestros más oscuros deseos, y ciertamente lo podemos guardar de otras personas, pero no lo podemos guardar del mismo Dios, porque Él es el que escudriña los pensamientos y los corazones, y Él conoce cada cosa que atraviesa nuestra mente. Sin embargo, aunque nosotros podemos esconder nuestra manera de pensar, siempre nuestra conducta nos va a delatar de cómo pensamos. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es explicar la razón por las cuales hay personas que se comportan de manera inmoral. ¿Por qué las personas se comportan de manera injusta? ¿Por qué el mundo está experimentando toda esta crisis de valores y toda esta inmoralidad en todas las áreas de la vida? Inmoralidad para manejar el dinero, inmoralidad para manejar el tiempo, para manejar los recursos, para manejar la propia vida y para manejar su propio cuerpo. La inmoralidad, la maldad, la perversidad. ¿Por qué hay personas así? Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que a estas personas no les queda otra opción sino ser así. Mire cómo lo describe finalmente la conducta de estas personas. Dice que al fin y al cabo se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con impureza,
con avidez toda clase de impureza. Pero antes de que una persona decida vivir así o caiga en ese estilo de vida, tiene que haber una causa, tiene que haber una razón. Y eso es lo que el apóstol Pablo está exponiendo. Y está diciendo de una manera que parece un poco cruda, está diciendo que hay un tipo de personas que necesariamente tienen que vivir así porque no tienen más opciones. Pero le dice a la iglesia, a los que han conocido al Señor Jesucristo, que nosotros no podemos vivir así, no porque esté prohibido vivir así, lo cual es cierto, porque la Biblia tiene mandamientos, pero esa no es la razón. Él dice que la razón de un cambio de vida es tener una experiencia con Jesús. Yo no voy a decir levanta la mano, pero yo quiero decirte, el que tiene una experiencia con Jesús es transformado por Jesús. Y no me digan amén, porque hay veces que la gente que dice amén, yo me acuerdo de las cosas que hacen. Entonces no me digan amén. No me digan amén si llegan tarde, no me digan amén si hablan mal de la gente, no me digan amén a esas cosas. Observemos y dejemos que la palabra de Dios haga en nosotros el cambio y la transformación, porque finalmente es palabra de Dios. Observemos más bien y analicemos nuestra experiencia para saber si realmente tenemos una experiencia que pueda transformarnos. ¿Quiénes comenzaron la iglesia? Bueno, por supuesto que fue el Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, no a las fábulas, ni a las enseñanzas de ningún hombre, sino a la Biblia, es decir, al testimonio de estos hombres con los cuales Jesucristo inició la iglesia. Si nosotros nos vamos a leer qué fue lo que pasó en el evangelio, si buscamos de primera mano, sin ninguna alteración, sin ninguna interpretación, sino a los hechos, nos vamos a dar cuenta de algo, que la iglesia del Señor Jesucristo fue iniciada por el Señor Jesucristo a través de 12 hombres que tuvieron una experiencia. ¿Y cuál fue esa experiencia? Haberlo conocido a Él. Conocieron a Jesús y conocieron a Jesús como tú y yo conocemos a cualquier persona. Conocieron a Jesús en la intimidad, andaron con Él, durmieron con Él, caminaron con Él, comieron con Él, tuvieron intimidad con Él y esa experiencia los transformó. Ahora, quiero decirte que ellos no comprendían primariamente lo que significaba la experiencia, pero la experiencia los transformó. Por decirte algo, si tú tienes una experiencia traumática, no sé, de repente un accidente, de repente ver morir lentamente a un familiar, de repente una experiencia traumática como que tu matrimonio se desmorona, se destruye, o tu empresa se viene a pique, o tu mejor amigo te traiciona y comete una cantidad de cosas. O sea, cuando se vive una experiencia traumática, en los términos negativos, y lo digo en términos negativos porque así entendemos más, pero cuando se vive una experiencia traumática, nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestra percepción del mundo y aún de las personas cambia. Cuando algo nos ha marcado, cambia. Y no nos cambia ni siquiera el análisis que podamos hacer de esa experiencia. Es que esa experiencia deja una marca en nuestras vidas. Y muchas veces vamos a tener un comportamiento, X comportamiento, y no entendemos que ese comportamiento se originó por causa de esa experiencia. Y quiero decirte eso, ¿por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y los discípulos ven sin entender, porque ellos no entienden
¿por qué Jesús muere? A pesar de que Jesús les ha dicho que tiene que morir, que tiene que cargar con los pecados, que tiene que ser crucificado, Jesús le advierte, pero ellos no quieren entender, porque así somos nosotros. Lo que nosotros no queremos entender, no lo entendemos. Nosotros tenemos un entendimiento selectivo. Nos encanta entender lo que nos conviene. Lo que no nos conviene entender, decimos que no lo entendemos. ¿Ustedes no recuerdan cuando estábamos en clase y sacaban no sé si todavía dan álgebra, que sacaban las benditas ecuaciones esas de x a la 2 con no sé qué, y uno ay, qué aburrimiento, y lo más chévere era que se acabara la clase y que uno pudiera decir, no entendimos nada. No entendimos nada, o sea, esa era la única salvación. Mentira, sí habíamos entendido tanto que sabíamos que eso estaba difícil y que nos iban a hacer un examen y que nos íbamos a partir todo y que iban a salir con una cantidad de cosas, y por eso no entendimos nada, para que no nos hicieran examen, para que no nos preguntaran. Entonces uno trata de no entender lo que no le da la gana entender. Entonces ellos simplemente no entendieron que Él se iba, y finalmente cuando se enfrentan a que Él se iba, ellos sintieron o experimentaron un momento de cobardía, de soledad. Pedro lo negó, se dispersaron, los otros volvieron a la pesca. Es decir, pasaron muchas cosas, y la pregunta que nos podemos hacer, bueno, y entonces esos 3 años que estuvieron con Jesús en una experiencia de vida que no pudieron comprender a pesar de que Jesús se las explicaba, pero en ese momento no lo pudieron entender. Esos 3 años no sirvieron de nada. No sirvieron de nada para esos discípulos, porque finalmente Jesús murió y ellos están como que confundidos, perdieron el norte, no saben qué hacer. ¿Será que esa experiencia no tiene validez? ¿Será que esa experiencia de vida con Jesús no fue suficiente porque al instante no fueron transformados? Pero no, esa experiencia que tuvieron con Jesús fue el fundamento de su fe, fue el fundamento de su transformación, Mire, la Biblia dice de ellos en el libro de los Hechos, cuando ellos comenzaron a predicar, la Biblia dice de estos discípulos que se admiraban, la gente dice, se admiraban porque eran hombres sin letras y del vulgo, y los escuchaban predicar con tal denuedo que la gente reconocía que esos hombres habían estado con Jesús. Mire, el negocio de la religión es el negocio más lucrativo del diablo. El negocio de la religión, el negocio de pertenecer a sociedades, el negocio de asistir a templos, el negocio de desarrollar ministerios, el negocio de hacer adeptos. Todo eso es un negocio, simplemente, un negocio religioso. Y hay gente que por su religión mata, que por su religión entrega todo. Pero su vida no puede cambiar, porque el único que cambia vidas es el Señor Jesucristo. Y el cristianismo verdadero, el cristianismo puro, en su pureza, no se resume a aprender una lección, sino en conocer una persona. Escucha, medita en la diferencia de las dos cosas. ¿Cuánta diferencia hay en aprender una lección y en conocer a una persona? Esa es la gran diferencia. Mire, cuando yo empecé a estudiar, y no me arrepiento para nada de haber estudiado, porque fue algo que cambió mi vida, porque fue la palabra de Dios y porque fue para eso que Dios me creó. Entonces, pero yo sí me daba cuenta, y me sigo dando cuenta, que a veces llamamos fe, decimos tu fe, mi fe, nuestra fe. A veces llamamos fe a un conjunto sistemático de creencias, y a eso le llamamos la fe de la iglesia, o mi fe o tu fe, un cúmulo de creencias, un cúmulo de preceptos. Pero la Biblia no define así la fe.
Ni siquiera Jesús define así la fe. La definición de fe que hay en la Biblia no es un sistema articulado de creencias correctas, lo cual es necesario tener, por supuesto, pero eso no es fe. ¿Sabe por qué? Porque conozco miles de personas que tienen un sistema articulado de creencias sanas, doctrinalmente, correctas, doctrinalmente, pero no tienen fe. Las creen y las defienden, pero no tienen fe. Fe en la Biblia es la confianza ciega y absoluta que puedas depositar en la persona de Jesús para todo lo que tú necesitas. Eso es fe. Escucha bien, fe en la Biblia es una confianza ciega y absoluta que puedes abandonarte en las manos de Jesús porque Él te va a cuidar, te va a amar, te va a guiar, te va a proteger, te va a librar, te va a saciar. Te va a dar nombre, te va a dar propósito. Es una fe completa en una persona. En una persona. Y allí es donde está la diferencia entre un fariseo y un cristiano. El fariseo pelea por la ortodoxia porque considera que la vida cristiana consiste simplemente en la ortodoxia de la ley. Y le aplican la ley no solamente a las personas, sino también al mismo Dios y al mismo Cristo, que repito, está por encima de la ley. Él no puede ser encasillado en nada. Dios es infinito, es eterno. Cuando se hizo hombre, cuando se humilló, nació de mujer y nació bajo la ley, pero ya Él no está bajo ninguna ley. Él está por encima de todas las cosas. Él tiene el dominio, el control y la soberanía de todas las cosas. ¿Por qué hay personas que manifiestan un comportamiento y una conducta inmoral? ¿Por qué hay personas que manifiestan una vida pecaminosa y oscura? ¿Por qué? El apóstol Pablo dice por su manera de andar, por su manera de andar, por su manera de vivir. Y quiero que lo miremos nuevamente en el capítulo 4, versículo 17. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, aquí el apóstol Pablo usa la palabra gentil porque se está refiriendo a los creyentes cristianos de la ciudad de Éfeso, los cuales no son judíos, sino gentiles. Y los otros gentiles son todos los habitantes de Éfeso que no han creído en el Señor Jesucristo. En este caso, gentiles serían todos aquellos que no han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, sino que andan, y aquí viene la descripción de su conducta, dice, andan en la vanidad de su mente, andan en la vanidad de su mente. Ahora, cuando nosotros hablamos o cuando la Biblia dice de andar en la vanidad de la mente, no se refiere al coeficiente intelectual de las personas. O sea, la vanidad de la mente no es una mente que no sabe pensar, analizar, producir. No. Cuando dice que anda en la vanidad de la mente, no se refiere al coeficiente intelectual, no se refiere a la inteligencia, no se refiere a nada de esto, porque cada día, cada vez hay más gente brillante e inteligente. Cada vez más encontramos más personas brillando por su inteligencia, por sus descubrimientos. La ciencia y la tecnología cada vez se están desarrollando al máximo y es sorprendente. La inteligencia humana en estos tiempos ha superado todos los límites y todos los estándares. Así que cuando la Biblia dice que andamos en la vanidad de nuestra mente, no se refiere a que la gente que anda así sea bruta o sea necia. No, son gente supremamente inteligente y quizás mucho más inteligente que la mayoría de los cristianos juntos.
En el mundo hay gente brillante, hay gente competente, hay científicos, hay toda una serie de desarrollos en todas las ramas, en todas las ciencias que muestran la cantidad de desarrollo mental de la inteligencia. Y ahora hay inteligencia emocional, inteligencia artificial, inteligencia, o sea, ahora las inteligencias se clasifican. Y bueno, el hombre estaba hablando con uno de esos robots que existen ahora, no sé cuál de todos, pero entonces un hombre le preguntó a uno de esos robots qué pensaba del hombre, y gracias a Dios el robot le contestó que el hombre era supremamente inteligente porque el hombre era el que los había creado a ellos. Así que siempre sería el hombre el creador de esas cosas. Entonces el andar en la vanidad de la mente no tiene nada que ver con ser bruto, con ser torpe, con ser ignorante. No, tiene que ver más bien con que a pesar de toda esa inteligencia, a pesar de toda esa ciencia y a pesar de toda esa tecnología, el hombre insiste en negar que existe un creador. Esa es la vanidad. Es una mente que, a pesar de que descubre un patrón que hay un patrón en el diseño de todas las cosas, hay un patrón en el diseño de la célula, del átomo, del universo, del sol, de los planetas, hay un diseño, hay una inteligencia en las células del cuerpo humano, en los organismos, en todo hay un orden, hay una inteligencia, los físicos, los químicos, todos ellos hablan de ese orden tan delicado, tan preciso que existe entre todas las fuerzas que hay en la naturaleza, entre la fuerza de la gravedad, la fuerza de la expansión, la fuerza de no sé qué. Todo eso tiene un orden, todo eso tiene una medición perfecta, todo eso está acoplado en un orden increíblemente perfecto. Pero a pesar de que todos los científicos y todos los ingenieros y todos se dan cuenta de estas cosas, el mundo insiste cada vez más en negar a Dios. Cada vez más. Y no solamente negarlo, sino blasfemarlo. El Salmo 14 dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. O sea, el necio no es alguien que anda diciendo no hay Dios, sino que dice que en su propio corazón se quiere convencer de que no hay Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que habiendo conocido a Dios como a través de todas las cosas creadas, se envanecieron en sus necios razonamientos. Y ahí es donde comienzan a crear fábulas, a imaginar teorías, a imaginar cosas para negar algo que está evidente. El hombre es tan necio, que son precisamente las evidencias científicas extrabíblicas de la existencia de Dios las que utiliza como argumento para negar que Dios existe. Ha caído en un punto de necedad impresionante. Y como el hombre anda así mirando para ver cómo niega a Dios, dice, tiene el entendimiento entenebrecido. Porque mientras él puede comprender todas las cosas, él solamente tiene que llegar a una conclusión lógica. Existe un creador. Existe alguien que diseñó esto. Siempre que nos encontramos con un edificio, con un reloj, con una obra maestra, pensamos en un creador, porque ese es el pensamiento lógico, racional, al que nos debe conducir la evidencia. Toda evidencia nos debe conducir a un veredicto, pero el hombre tiene todas las evidencias de la existencia de Dios y de manera obstinada y necia dice Dios no existe. ¿Por qué? Porque si él llega a contemplar la idea que Dios existe, tendrá también que reconocer que tiene que darle cuentas a Dios de su existencia. Entonces, es la vanidad de la mente aquella vida que aunque ve todo, no tiene trascendencia ni significado, no puede llegar a la causa,
a la causa principal de todas las cosas. No puede llegar a razonar más allá de lo que ve. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido. ¿Y por qué está entenebrecido? Porque insiste en negar lo evidente. Insiste en negar a Dios. Dice que está ajeno de la vida de Dios. El hombre se absorbe en su trabajo, en su ciencia, en su descubrimiento, en el microcosmos, en el macrocosmos, en todas esas cosas, se deleita en todo eso, expone acerca de todo eso, pero no quiere que Dios se meta en su vida. No quiere que Dios, pues yo no sé si a usted le gusta ver esas películas, pero yo me veo todas esas películas de científicos y de cosas así que al final llegan al borde donde lo único que les toca decir es, Dios, me rindo a ti porque definitivamente tú eres el creador de todo esto. Pero cuando ya está en ese punto, echa para atrás. Y ahí es donde viene la oscuridad, ahí es donde vienen las tinieblas. Este señor Hopkins, antes de que le diera la enfermedad, él estaba por descubrir la existencia de Dios a través de unos agujeros negros y una cantidad de cosas. Pero después que le dio la enfermedad, cogió recopiló todo lo que había escrito, lo cambió y lo forzó para que dijera que Dios no existía y que el universo se había creado de la nada. Y así hacen todos los científicos. Cuando llegan al punto en que tienen que encararse con Dios, prefieren devolverse para las tinieblas. Prefieren devolverse para la ignorancia, ajenos a la vida de Dios. Y esto redunda en un endurecimiento. Dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, y allí se refiere a un tipo de ignorancia que es una ignorancia voluntaria. ¿Qué quieren ignorar? Quieren ignorar a Dios. Quieren ignorar a Dios. Y la mayoría de los seres humanos, para vivir tranquilos y felices, se entrenan en el asunto de ignorar a Dios. O sea, solo existo yo, solo existo mi razonamiento, solo existe mi pensamiento. Vamos a ver qué es eso. No, Dios ya ha demostrado que es Dios y que Él existe. Y dice que por la dureza de su corazón. ¿Qué sucede cuando mi mente obstinadamente insiste en negar la existencia de Dios? En resistirse a que Dios nos está llamando. Mire, todo el que está sentado en esa silla, no importa en qué esté pensando, pero todo el que está sentado en una silla de esa es porque Dios lo está llamando. Así de sencillo. ¿Qué vas a contestar tú ya? Eso es problema tuyo. Pero todo el que está sentado en una silla de una iglesia, Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. No sé cómo llegaste, no sé cómo te trajeron, si te insistieron, si viniste por pena, si viniste para seguirle la corriente a alguien, no importa. Por encima de toda esta experiencia, Dios te está llamando. Te está llamando. Tú decides escuchar o no escuchar, pero ambas cosas tienen consecuencias. Si decides escuchar, gloria a Dios, es la mejor elección. Si decides no escuchar, es la peor elección. Escúchame bien. Cuando Dios habla a tu vida, tú tienes dos opciones, escuchar o no escuchar. Los que deciden no escuchar, tienen esto. Les pasa esto, se entenebrece su mente, se endurece el corazón, pierden la sensibilidad. Eso de oír la palabra de Dios todos los días, no sé si a alguien le pasa de que, bueno, pero a mí siempre Dios me está diciendo lo mismo. Bueno, peligrosísimo. Peligrosísimo que Dios te esté pidiendo lo mismo, y tú estés aplazando la cosa. Y tú estés diciendo todavía no,
No puedo, no es el tiempo. Pero es que todos los domingos o en todos los devocionales o en todo, a mí Dios me está diciendo lo mismo. Con que sí, o sea que tú sí sabes qué es lo que Dios te está pidiendo. O sea que tú sí sabes qué es lo que Dios quiere que tú dejes. O sea que tú sí sabes qué es lo que está mal en tu vida. Pero obstinadamente sacas a Dios de ahí. Dice, aquí no te metas, este es mi cuarto oscuro, donde hago lo que quiero. No te metas aquí, Dios. Sí, todos tenemos un cuarto oscuro. Y en ese cuarto es donde quiere entrar Dios, donde va a entrar Dios, donde va a entrar Dios. Y dice que si nos resistimos, se endurece el corazón y escucha, se pierde toda sensibilidad, se pierde toda sensibilidad. Cuando una persona pierde la sensibilidad, adquiere la capacidad de hacer daño y no sentir nada. ¿Usted sabe cuántos psicópatas están saliendo? ¿Sabe lo que es un psicópata? Un psicópata es una persona que hace sufrir a otro y no siente nada. No siente nada con nada. En psicología lo llaman afectividad plana. No tiene afecto por nadie. Y ese puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, cualquiera, porque esta es la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que ha perdido la sensibilidad. Y cuando una persona pierde la sensibilidad, mire cómo está el proceso. Primero tiene la mente entenebrecida porque no quiere que Dios entre en su inventario mental. Porque quiere vivir su vida jugando con su conocimiento, con su tiempo, con lo que tiene y nada es tuyo. Nada es tuyo. Todo es de Dios. Se entenebrece el entendimiento. Se endurece el corazón. Se pierde la sensibilidad. Y luego, ¿qué pasa? Dice, se entregan. Ya no te importa nada. Ya no te importa la familia. Ya no te importan las cosas fundamentales de la vida. Ya no te importa la iglesia, ya no te importa Dios, ya no te importa la familia, ya no te importa hacer el bien, no te importa nada. Dice, se entrega a la laxivia. Aquello que Dios te está diciendo que dejes, en eso te zambulles, en eso te tiras y dices, no importa, voy con todo para eso. Así viven afuera. Y el apóstol Pablo dice, es que no hay más opción sino vivir así. Para ellos. Porque ¿qué es lo que ellos no han tenido? Escúchame bien. ¿Qué es lo que ellos no han tenido? Lo que tú sí tienes. Lo que tú sí tienes. Todo el que está aquí hay algo que sí tiene y por eso no puede vivir así. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. A Cristo. A Cristo. Tú sí tienes a Cristo. Tú sí tienes a Cristo. Tú tienes un llamado de Cristo. Tú tienes una intervención de Cristo en tu vida. Óyeme bien, Cristo, por su misericordia, por su gracia soberana, ha intervenido en tu historia y por eso tu historia tiene que cambiar. Hoy tiene que ser el día después de Cristo. Hoy tiene que ser en tu vida un día marcado como Cristo marcó la historia después de Cristo. Hoy tiene que ser ese día. Un día en que las tinieblas de tu mente son alumbradas por la luz de Jesucristo. Hoy tiene que ser ese día. El día en que tú recuperes la vida de Dios en ti y dentro de ti. El día en que se abra tu mente a la realidad gloriosa de que Dios existe, es tu creador, es tu padre, es tu redentor, es todo lo que tienes en esta vida para andar de manera diferente a como andan los demás. Quiero decirte algo acerca de las tinieblas de la mente, algo todavía más contundente. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Si tú me dices cómo está tu mente, o más bien si tú analizas cómo está tu mente, mira, piensa en la mente, en ese nido. ¿Qué tienes ahí en tu mente? ¿Qué tienes en tu mente?
Mire, nuestras caras son muy lindas y nuestra sonrisa también, pero ¿qué hay en tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que gobiernan tu mente? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Piensa, porque tú lo sabes. ¿Qué pensamiento domina tu mente la mayor parte del tiempo? Y ahora te pregunto, ¿de qué color son esos pensamientos? ¿De qué color son? ¿Qué color tienen esos pensamientos? Si fueran a salir en colores, ¿de qué colores saldrían? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, versículo 3, versículo 3. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si el evangelio de Jesucristo no te es conocido, no te es familiar todavía, dice, entre los que se pierden es que está encubierto. No, Señor, aquí hemos predicado a Cristo domingo tras domingo. El evangelio de Cristo no está encubierto. Dice, en los cuales los que no tienen a Cristo, los que no tienen el evangelio, ¿qué pasó con ellos? Versículo 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mira, el Dios de este siglo, ese es otro título para Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que, de los incrédulos, de los incrédulos. Si Cristo te es presentado como Rey y Señor de tu vida y tú no te rindes a Él, eres un incrédulo. Porque es que no estamos hablando de creer que Jesucristo es Jesucristo. No, estamos hablando de que Jesucristo es el Señor. Es decir, el dueño de todo, y eso incluye tu vida. Y si tú crees en eso, tú te rindes como un súbdito ante Él. Pero si tú oyes eso y obstinadamente quieres seguir siendo el rey de tu propia vida, dice que el Dios de este siglo hará que tu entendimiento sea cada vez más tenebroso, cada vez más oscuro. El Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Mira lo que dice, ¿para qué? ¿Sabes qué es lo que no quiere el diablo? Mira qué es lo que no quiere el diablo. Mira qué es lo que no quiere el diablo. Dice, para que no te resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo quiere que tú te resistas al evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, porque el evangelio es la manifestación de Dios, porque el evangelio es la persona de Jesucristo y porque todo el que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo ha visto a Dios, conoce a Dios. Y el diablo no quiere que tú conozcas la gloria de Dios. El diablo no quiere que tú conozcas la verdad. Quiere que sigas siendo un esclavo. Quiere que sigas entregado a la lascivia. Quiere que sigas con el entendimiento entenebrecido. Quiere que seas ajeno a la vida que Dios te está entregando. La vida de Dios. La vida de Dios. Sigo leyendo ahí mismo en 2 Corintios 4. Repito de nuevo el 4. Yo creo en el poder de la palabra. Por eso prefiero repetir un versículo que hablar yo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no te resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mire qué lindo, mire qué lindo. ¿Alguna vez tú has escuchado que aquí te predican algo acerca del pastor o de la pastora? Hermano, estamos comprometidos con predicar a Cristo. Yo sé que tú necesitas saber de mayordomía, de cómo sanar un matrimonio. Yo sé que las iglesias quieren que les hablen de sanidad interior, de cómo vencer el temor, de cómo no sé qué. Pero yo todo eso lo encontré en Jesús.
Y estudié psicología también, así no te vayas a creer que yo no sé de todo eso. Yo sé de todo eso. Yo sé de la sanidad interior, de los complejos de inferioridad, del miedo, de los problemas sexuales, de los problemas emocionales, del problema de la plata, del problema no sé de qué más. Pero yo sé que Cristo quita todo eso. Yo sé que Cristo liberta. Yo sé que Cristo tiene el poder. El problema es que tú creas que el poder lo tengo yo. El problema es que tú creas que sentarte en esa silla basta. El problema es que tú creas que entrar por estas puertas basta. No, aquí está Jesús. Él tiene que entrar en tu vida y en tu corazón. Tú tienes que recibir la vida de Dios dentro de tu ser, la vida de Dios. Y ahora mira lo que dice. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo estoy aquí para servirte. Estoy aquí para servirte, pero no para hacer lo que tú me pides. Yo no estoy aquí para complacerte. Estoy aquí para servirte, para ayudarte a que conozcas a Jesús y que camines con Él. Yo no estoy aquí para satisfacer tus caprichos. Yo no estoy moldeando una personalidad que a ti te agrade. Yo de aquí, yo les veo la cara y yo sé todos los que murmuran. Yo sé todos los que murmuran y todo lo que dicen de mí. Yo todo lo sé. No me importa porque ese no es mi objetivo. Yo tengo un objetivo claro, porque a mí no me formaron en ninguna parte, a mí me formó este libro. ¿Entiendes? Yo me comí este libro, me lo comí entero y yo sé qué es lo que hay que hacer y sé qué es lo que te tengo que decir. De pronto el modo no te guste, pero yo soy tu sierva para ayudarte a que camines con Jesús. A que camines con Jesús, no conmigo, porque yo tengo mis propias fallas y mis propias carencias. Mi camino con Dios es entre Dios y yo. Dios me puso a mí para que yo te guiara a caminar con Él. Y el camino con Él es estrecho y la puerta por donde pasas es angosta. No te la puedo poner fácil porque cuando yo llegue allá me van a pedir cuenta y por lo menos si llegas conmigo o si no llegas conmigo, por lo menos podré decir que yo no te engañé, que yo no te mentí. La frescura con la que andan, perdónenme. La frescura con la que admiten y toleran un pecado que ya saben que es pecado. Y con la misma desfachatez también señalan, critican, cuestionan, reclaman. No, hermano. Yo siempre predicaré lo que hay que predicar. Que Cristo es Señor y tú eres un súbdito. Tú no eres Señor de nada. Nosotros somos súbditos de un rey y somos supremamente afortunados de que Él nos quiera en su reino. Somos supremamente afortunados. Versículo 6. Porque Dios que mandó. Miren las dos acciones. Escuche bien. Estamos hablando del diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Cegar el entendimiento. El diablo actúa en tu entendimiento. O sea, él no actúa metiéndose en la gente ni en las películas de terror. No, entiende. El diablo actúa en tu entendimiento. Cuando tú te pones así a mirarme raro, como que, uy, pero esta iglesia es como ácida. Aquí son como legalistas. Aquí. Cuando tú te pones así a elucubrar un poco de cosas, ¿será que la pastora me está tirando una puya a mí? ¿Viste? Eso es lo que yo digo. Aquí uno tiene que ver qué es lo que hace porque a uno aquí le mandan puya. No es que te manden puya. No es que te manden puya, sino que la palabra es una puya. No, yo no te estoy mandando puya, te estoy predicando la palabra. Y te repito, si alguien quiere y piensa y al final del culto se me acerca y dice, pastora, eso que usted dijo era conmigo. Entonces, claro. Y entonces, ¿a quién le voy a predicar sino a ti que estás sentado ahí?
Entonces no, o sea, yo voy a predicar aquí, pero no es para nadie de ustedes. No, no es para nadie, no es para todos, es para todos. Entonces sí es contigo y no es puya, es de frente. Es de frente, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo delante de Dios. Entonces, mira lo que dice, el diablo quiere cegar tu entendimiento y acá en el versículo 9 dice, porque Dios que mandó. Ay, esta sí es una palabra gloriosa. Dios que mandó. O sea, el diablo por ahí trabajando en la oscuridad. No le pares bola a esa señora. No vayas para la iglesia. Te quieren lavar el cerebro. Ahorita te van a sacar la plata. Ahora no sé qué. Ahí está el diablo. Te van a quitar la vida. Ahora no puedes rumbear. No puedes fornicar. Ahora todo es malo. No, salte de ahí. No vuelvas más. El diablo. Quieren enceguecerte. Dice, pero Dios no trabaja así en la tiniebla. Mire lo que dice, porque Dios, el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es un ejemplo. Dice, así como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y luego dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y la tiniebla no se puso a decir, ¿será que nos volvemos luz o nos volvemos? No, la tiniebla desapareció. Escucha bien, la tiniebla desapareció, porque la tiniebla no es nada. Por eso dice vanidad de la mente. La tiniebla no es nada. La luz sí existe y la luz viene del Señor Jesucristo. Juan escribe en su palabra acerca de su experiencia con Jesús y dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por aquella luz verdadera, pero el mundo no conoció la luz verdadera. Sin embargo, vino a los suyos, o sea, al pueblo judío que le habían hablado de esta luz. Vino al pueblo judío, dice, pero los suyos no los recibieron. Pero dice, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quién puede recibir en su corazón a Jesucristo como Rey y Señor y Salvador? A ver, ¿quién lo puede hacer? De verdad, no estoy hablando de la oración de fe, no. Estoy hablando de que quién puede abrir su corazón y rendirse a la realidad universal y eterna de que Jesucristo es Señor, dueño y gobernante de todas las cosas y único salvador de nuestra alma. Sin Él no podemos vivir. ¿Quién puede rendirse a esa verdad? ¿Quién puede? ¿Quién puede dejar la religión, la hipocresía, la chismoseadera, la bobada y a solas con Dios aceptar que lo que te estoy diciendo gobierne tu vida? Jesucristo como Señor, no como el Señor del bus, no como el Señor de... No. Señor significa dueño, amo absoluto. Puedes poner tu vida a los pies de Él si en verdad crees que eres Señor. Pero si tú lo que quieres es cantar que Él es Señor y hacer lo que te da la gana, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Y tienes una religión como Pablo. Pablo caminaba rumbo a Damasco para llevarse preso a todos los cristianos que habían reconocido que Jesucristo era el Señor. Y él caminaba con rabia, con amargura, apasionado con todas sus creencias, con todos sus argumentos teológicos y doctrinales. Él quería matar a todos los cristianos, que eran unos herejes desgraciados. Y solamente con un encuentro con Jesús. Es más,
le dijo Señor sin saber quién era. Jesús lo derribó al piso. Su luz resplandeciente lo cegó al apóstol Pablo y cayó al piso. Y en el piso, tirado en el piso, pregunta, ¿quién eres tú, Señor? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo sabía que el que tenía enfrente era el Señor, pero no sabía el nombre. No sabía el nombre del Señor. Claro, porque en su teología él sabía que Dios era Señor de todo lo que existe. Y en su experiencia él puede identificar que esa gran luz que lo está tumbando al piso, que lo está derribando, que es más fuerte que él, proviene del Señor. Pero no sabe su nombre. Y tirado en el piso le dice, ¿quién eres, Señor? Qué respuesta tan fácil. Yo soy Jesús, el que tú persigues. Yo tengo nombre. Yo soy Jesús, el que estuvo aquí, el que crucificaron. El cuerpo que según ustedes se robaron, ese soy yo. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Y la respuesta de Pablo es la respuesta que debe dar todo aquel que ha creído que Él es el Señor. La respuesta es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién quiere decirle hoy al Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? A ver, ¿qué tienes por allá agarrado? ¿Cuál es el cuarto oscuro que tienes allá escondido? ¿Cuál es el tamal que tienes allá? ¿Qué es lo que tienes allá? Eso lo quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Y Él es el que te está diciendo, dame esa oscuridad que yo la quiero convertir en luz. Dame esa tiniebla. Yo soy el príncipe de la luz. Yo quiero que entres al reino de la luz, que mi luz ilumine tu entendimiento y que nunca más andes en la vanidad de tus pensamientos. Él es la luz. ¿Sabes qué más dice Juan? Porque es su experiencia personal y al mismo tiempo la doctrina de la salvación. Y Juan dice que esa luz verdadera, yo quiero que lo leamos porque el término es bastante complejo. Vamos un momentico a Juan capítulo 1, porque a mí me encanta la manera como Juan explica esa experiencia con el Señor, porque a veces la miramos solamente como una teología y no lo miramos como una experiencia personal que él está describiendo. Dice el versículo 5, mira lo que dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si Jesús viene a tu vida, las tinieblas simplemente dejan de ser. Si Jesús viene a tu vida, la tiniebla se va. Se va porque se va. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Está viniendo a tu vida con el propósito claro, y contundente, escúchame bien, de deshacer tus tinieblas y de alumbrar tu vida. De pronto te da miedo. De pronto te da miedo. ¿Sabes por qué? Porque se te va a prender la luz en el cuarto oscuro. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana que se las daba de santurrona yendo a buscar agua en el pozo de Jacob? Y le dice a Jesús que ese monte es tan importante como aquel templo judío en Jerusalén, porque Dios le dio ese monte y ese pozo a Jacob, o sea que ese pozo tiene un valor religioso. Y la mujer habla acerca del Mesías y acerca del lugar de la adoración y parece toda una teóloga, pero Jesús le dice, trae a tu marido. No, yo no tengo marido. Sí, claro, no tienes marido porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Las tinieblas no prevalecen contra la luz de Jesús. El cuarto oscuro se alumbra y Jesús ve todo.
Jesús ve todo lo que hay en el cuarto oscuro. Jesús ve todo lo que tienes en esa oscuridad, porque Él viene a traer luz y vida, la vida de Dios. No te resistas a esa vida. No te resistas a la vida de Dios. Dice, versículo 20 más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Mira, de repente tú puedes oír mi voz, pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo no sé cuántas ovejas de Jesús hay aquí, pero las ovejas de Jesús no me están oyendo a mí hoy, lo están oyendo a Él. Y tú sabes cuándo es Él el que habla. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La luz llegó a tu vida. La luz llegó a tu vida. La luz es Cristo. Las tinieblas nunca, jamás prevalecen contra la luz. Dice, en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. La experiencia que hoy nosotros podemos tener es igual a la de los discípulos. Aunque ellos vieron a un Jesús encarnado, nosotros cada día estamos en la presencia de un Jesús glorificado y exaltado, que tiene poder y autoridad absolutos. Aquel poder y aquella autoridad que tenía Jesús tenían limitaciones por su cuerpo, porque Él estaba limitado a la humanidad. Pero ahora Cristo, a través de su Espíritu, puede hacer en nosotros algo más grande y más glorioso que lo que hizo en Juan, que lo que hizo en Pablo, que lo que hizo en Pedro. Jesucristo es esa luz llegando a nuestras vidas. La vida de Dios llega con Jesús. No llega con una nueva religión, no llega con una nueva creencia, no, llega con Jesús. Y Jesús está aquí. Y no importa si tú tienes una vida con Jesús, o si tienes una vida con una religión, o si tienes una vida religiosa solamente. Hoy, Jesús quiere que ya no andes más así. Que ya no andes más así. Que te dejes enseñar por Él. Que te dejes guiar por Él. Que abras tus oídos a su voz. Y que dejes que Él gobierne todo tu ser y tu corazón.